¿Qué tal, loquitos y loquitas? ¿Qué harías si eres la chica más linda de toda la escuela, quien siempre ha sido simpiada por todos y que jamás en su vida ha conocido el rechazo? Pero un día aparece en la escuela un nuevo chico quien no solamente no te simpea, sino que hasta te mira con asco. Y tú, como toda chica inalcanzable y empoderada, intentarás de todas las maneras posibles hacer que este chico se enamore de ti y sea uno más de tus sims. Aunque déjame decirte que va a estar un poquito difícil. Pues más o menos es de esto lo que se trata el anime de Kuroi wa Medaka ni Watashi. El anime comienza mostrándonos a nuestra protagonista llamada Kawaii Mona, la cual había sido declarada como la chica más linda de todas desde que nació. Y mientras crecía solamente le reafirmaban que ella era la más hermosa de todas, ya que absolutamente todos se morían por jugar con ella o al menos recibir un poquito de su atención. Así que esta había crecido con un ego gigantesco, el cual le duró hasta la adolescencia, o sea hasta ahora los 17 años. Para mantener ese estatus siempre trataba bien a todos, puesto que tenía que ser la más linda para ser la más querida. Sin embargo, tenía un compañero que no la simpiaba como los demás, y pues ese tipazo se llamaba Medaka. Este men era súper indiferente con ella, cosa que enojaba mucho a sus demás compañeros, ya que a causa de esta indiferencia, Mona siempre le prestaba más atención para tratar de volverlo uno de sus sims como el resto de los chicos. Y pues si no lo lograba, su ego de abeja reina se vería afectado. Sin embargo, en las 2 semanas que habían pasado desde que Medaka se transfirió, este jamás le había sonreído ni nada. Es más, siempre que la miraba lo hacía con cara de enojado. Obviamente no era un amargado, puesto que cuando miraba su celular sonreía como cualquier persona normal mirando, e inclusive le daba like a fotos de gatitos. Pero un día Mona trató de utilizar esto de los gatitos para conquistarlo, o sea que roleó de gatita para llamar su atención, pero en vez de que salga bien, pues salió fatal, puesto que solamente se ganó más indiferencia de parte de él y hasta le dijo que no le vuelva a hablar. Así que al oír esto, Mona y sus sims se quedaron helados, ya que no podían creerse que existía un ser que podía resistirse a sus encantos. Mona, por su parte, era la más afectada, así que salió corriendo de aquí, ya que toda su vida siempre había sido simpiada por los chicos, incluso sin hacer nada. Pero esta vez que ella había intentado hacer un pequeño esfuerzo, pues igual la chotearon de la peor manera. Así que pues esta no podía permitir que esto siga así, por lo que se tomó muy personal el temita de la seducción de Medaka. Como primer intento, se puso en una zona alta para mostrarle las brazas a Medaka, pero este le ignoró y siguió por su camino con su clásica cara de malhumorado. Debido a que fracasó de la peor forma posible, decidió llevarlo a solas, así que fingió que estaba enferma y le pidió al profesor que Medaka la lleve a la enfermería. El profesor, todo tonto, accedió sin mucho problema, por lo que Medaka tuvo que llevarla, pero pues apenas estaban ellos dos solitos, Mona se lanzó contra él para seducirlo de la forma menos discreta posible, o sea, arrinconándolo y diciéndole que ella solamente quería que se lleven bien. Para la mala suerte de esta, ni teniéndolo en la cara, Medaka cambiaba esa cara de malhumorado, por lo que trató de llevarlo a la cama para hablar, pero terminó tropezándose y cayendo encima de Medaka. Esto era súper desvergonzado, incluso para ella, pero ni con este exceso logró que le cambie la cara. Así que Mona decidió sacrificar su orgullo con tal de poner nervioso a Medaka. O sea que se quitó el polo de encima para mostrarle sus 2 amigotas que tenía. Obviamente Mona no pudo con la vergüenza, pero Medaka ni se inmutó, por lo que nuestra prota se puso en modo berrinche, ya que no aceptaba que Medaka no la viera atractiva después de todo lo que había hecho. Este salió para regresar al salón, pero antes de irse le dijo a Mona que ese tipo de cosas solamente se hacían con los chicos que te gustan en serio, lo cual fue súper genial para Mona, así que al final fue ella quien había recibido el flechazo, y claramente esto no le gustó nadita. Así que se volvió a jurar a sí misma que alguna vez lo enamoraría a cualquier precio. Al día siguiente, su ego de Mona regresó gracias a los halagos de todos, pero pues Medaka seguía tratándola como cualquier persona. Sin embargo, tenía fe en la clase de gimnasia, ya que una chica con tan buen cuerpo como ella era la tentación definitiva, aunque para Medaka no lo era. Por eso siguieron la clase de gimnasia hasta que Mona llegó a su nivel definitivo, o sea, al punto en el que estaba toda sudada y por ende era el momento más apetecible para la vista de los chicos, aunque nuevamente para todos, menos para Medaka. Esta indiferencia fue demasiado para Mona esta vez, así que salió a tomar algo de agua, donde se encontró con Medaka nuevamente. Y pues al verlo se enojó aún más de lo poco que la miraba. Sin embargo, cuando tomó del bebedero, Medaka se puso rojo como un tomate, lo cual sorprendió tanto a Mona que de casualidad terminó mojándose toda. Pero pues Medaka no perdió el control ni nada, más bien le dio su polo a Mona para que no se refríe. Así que al final la que terminó sonrojada fue ella. A la hora de salir de clase, los compañeros de Medaka, llamados Shou y Yuzuru, interceptaron a Medaka para preguntarle por qué era tan indiferente con Mona, ya que eran los más simps de esta, y por eso querían que fuera un poco más amable con ella, ya que Mona siempre trataba de llevarse bien con él, pero solamente
solamente recibía malas caras de su parte. Medaka le respondió que no lo hacía por ser maleducado ni nada parecido, sino porque era el heredero de un templo de gatos, así que tenía que mantenerse alejado de las tentaciones, o sea, de las chicas. Para perfeccionar esa habilidad, lo habían enviado a un colegio mixto, pero pues Mona era tan linda que tenía que concentrarse al 100% para no sucumbir ante la lujuria, o sea que se estaba aguantando, cosa que era pues absolutamente entendible por sus compañeros, así que entendieron por qué ponía cara de molesto cada vez que Mona le hablaba. Luego vemos que Mona le devolvió su camisa lavada, así que aprovechó para tentar a Medaka diciendo que era una pena, puesto que así no la tendría con su olor de mujer. Sin embargo, Medaka empezó a recitar su credo para concentrarse, lo cual Mona siguió entendiendo como que le estaba ignorando. Pero para los compas pues tenía mucho más sentido ahora, puesto que era demasiado obvio que solamente estaba tratando de no perder el control. Horas después tocó la clase de arte, así que Medaka tuvo que pintar a Mona, por ende tenía que verla fijamente. Mona aprovechó esta gran oportunidad para ponerlo nervioso, así que le preguntó qué pose quería. Y para rematar, le advirtió que sin nudes. Pero Medaka la miró con cara de poto, por lo que su teatrito para ponerla nervioso pues había fallado. Aún así no se rindió, puesto que si él no escogía la pose, ella lo haría, y tenía las mejores preparadas para él. Aunque en eso recordó que lo puso nervioso fue verla tomar agua, así que se hizo una similar. Medaka ya estaba con la justa con su autocontrol, así que verla en una posa que tranquilamente podría ser la de una modelo, lo dejó al borde de perder el control, pero por suerte logró retomar su tranquilidad justo a tiempo para dibujarla. Mona en eso se dio cuenta de que una compañera llamada Haruno estaba observándola fijamente, lo cual era bastante incómodo, pero el que también estaba viéndola fijamente era Medaka, cosa que era incluso peor, puesto que le daba demasiada vergüenza que la viera en el cuello con esa mirada tan seria. Por eso fue que Mona salió corriendo del salón para recobrar el control más bien ella, y mientras tanto Medaka se quedó con su dibujo casi terminado, el cual tenía tanto detalle que sorprendió a sus compañeros, puesto que hasta parecía que le había metido toda su voluntad. Después de clases, Medaka fue a la biblioteca por una tarea, entonces Mona hizo como que se encontraron de forma casual para seducirlo, pero pues no funcionó, puesto que este ni siquiera la miraba. En eso, Mona se dio cuenta de que Haruno estaba viéndolo fijamente, por lo que Mona empezó a creer que no le estaban viendo a ella, sino a Medaka. O sea que se supone que tenía competencia. Eso puso muy alerta a Mona, ya que le podían robar a su presa, pero pues imitar a alguien con el aspecto de Haruno era muy simple para ella. Así que fingió ser una lectora tranquila que solamente disfrutaba de su libro y nada más. Cosa que ahora sí que puso muy nervioso a Medaka, pero rápidamente se recompuso y decidió irse para no sucumbir ante la belleza de Mona. Esto fue un duro golpe para nuestra waifu. Sin embargo, no pensaba dejar que le roben a Medaka, así que empezó a observar muy de cerca a Haruno para saber qué tipo de mujer era, por lo que terminó viendo que era un amor de mujer y que para colmo era muy amable y atenta, o sea, justo todo lo contrario a ella. Para colmo, Haruno también tenía buenos atributos, sobre todo la delantera, pero pues también era modesta, así que era como la némesis definitiva de Mona. Mientras tanto, esta se lamentaba por tener una archienemiga súper difícil de derrotar, pues Chou pasó para darle un libro que Mona le había pedido, así que Mona le habló súper tierna y hasta le dijo que lo quería, cosa que nunca había hecho con Medaka. Entonces se le ocurrió que ser como ella es con todos, quizá era la mejor manera de ponerlo nervioso a estas alturas. Entonces se fue a la azotea y llegó de manera casual, como si fuera un accidente que se encontraran ahí. Luego le dio las gracias por todas las veces que le había dado una mano y trató de rematar con un te quiero, pero esta vez la frase no salió de su boca por más que lo intentó un montón. Mona obviamente empezó a ponerse nerviosa, ya que era algo que les decía a sus sims día y noche, pero con Medaka por alguna razón no podía hacerlo. Así que se frustró y se fue corriendo toda derrotada. Al rato, ambos volvieron al salón, pero la frustración de Mona seguía, puesto que aún no había logrado enamorarlo como había planeado, y para colmo ahora tenía una archienemiga, que por casualidades de la vida terminó siendo su compañera como encargadas del salón para el festival escolar. Debido a esto, tuvieron que reunirse después de clases, pero Haruno era tan buena que le hablaba a Mona como si fueran amigas de toda la vida, por más que esta la estaba quemando con la mirada, ya que le caían muy pesadas las chicas buenas y súper amable como Haruno. En eso, esta última se puso nerviosa de la nada con su celular, así que el chip de curiosidad de Mona se prendió y pues le pidió que le muestre su celu. Haruno se negó todo lo que pudo e incluso corrió para evitar que Mona vea su celular, pero pues esta era más rápida. Además, creía que tenía que ver con Medaka, por lo que la correteó mientras que le gritaba que no dejaría que se quedaran con su hombre.
y al final pues logró quitarle el celular. Aquí se dio cuenta de que la tenía a ella de fondo de pantalla, puesto que era una fanática de Mona y no de Medaka. Esto fue bastante vergonzoso para Haruno, pero pues a Mona no le molestó nadita, puesto que estaba acostumbrada a los Sims. Sin embargo, por la emoción, dijo que no se metieran con su Medaka, así que trató de barajarla diciendo que se refería a sus peces. Pero pues la excusa había sido tan mala que Haruno dijo, ya sí, mientras que le mostraba su apoyo para que conquiste a Medaka, puesto que se notaba desde kilómetros lo mucho que le gustaba a ella. Los días pasaron y el salón de Mona decidió hacer un café cosplay, entonces necesitaban trajes. Por suerte, la hermana de Haruno estaba en el club de teatro, por lo que pues no era tan difícil conseguir trajes ya hechos. Así que después de clases, se pasaron por el club de teatro y vieron todo lo que había. En eso, Haruno le mencionó a Mona que ella la apoyaría para que pudiera tomar de la mano a Medaka en el puente del amor. Pero pues Mona no tenía ni idea de cuál era ese puente, así que Haruno le contó sobre la leyenda del puente que tenían en esa escuela, ya que se decía que si le tomabas la mano a la persona que te gustaba en ese puente, pues su amor sería eterno. Así que al escuchar esto, Mona se puso muy nerviosa, ya que ella seguía insistiendo que no sentía nada por Medaka. Al ratito, la hermana de Haruno la llamó para hablar unas cosas sobre ropa, por lo que Mona se quedó sola con los trajes, y debido a esto se le ocurrió que tal vez podía enamorar a Medaka con un disfraz. Pero ninguno le convenció, puesto que si quería provocar algo en él, necesitaba ser más atrevida. Así que se puso el disfraz de conejita, que sin duda era el más atrevido de todos, pero no el adecuado para seducir a Medaka, ya que recordemos que en la enfermería Mona descubrió que las lanzadas no le importaban a este. Por desgracia para ella, este apareció de la nada para darle unos papeles, así que la vio con ese traje súper vergonzoso. Y por si no fuera lo suficientemente malo, Haruno estaba regresando. Así que Mona se imaginó el típico sermón de Haruno diciéndole lo mucho que quería a Medaka para ponerse eso y mostrárselo. Y pues ella no quería esto, puesto que afectaría su reputación de inalcanzable, así que se escondió junto a Medaka lo más rápido que pudo. Mientras tanto, Haruno se empezó a preguntar dónde estaba Mona, pero justo su hermana la buscó nuevamente y se fue. Así que apenas lo hizo, Mona y Medaka salieron de sus escondites. Esta pensó que estar tanto tiempo pegaditos lo había puesto nervioso, pero pues la cara de Medaka decía todo lo contrario. Así que Mona pensó que este disfraz le quedaba horrible. Sin embargo, Medaka pensaba que le quedaba lindo. Así que se lo dijo y se fue, dejando así a nuestra prota súper roja como un tomate. Ya al día siguiente, Mona estaba mucho más calmada, así que pensó que ahora las cosas cambiarían, puesto que Medaka aceptó que era linda. Sin embargo, nada más alejado de la realidad, ya que el men la había recibido con la cara más seria posible, lo cual derrotó el ego de Mona una vez más. De esa forma, pasaron los días hasta que llegó el día del festival, donde las chicas se vistieron de conejitas, pero solamente por las orejas, y fue un éxito gracias a que Mona era quien jalaba a los clientes. Medaka por su parte estaba en la cocina, por lo que Mona fue a tratar de sacarlo de ahí para que se tome un descansito para comer. Sin embargo, este no quería acompañar a Mona a ninguna parte, así que de frío se comió uno de los platos que había hecho y dijo que no tenía hambre. Esto enojó mucho a nuestra waifu, puesto que pasó de pensar que ya lo había conquistado a estar más lejos que nunca de hacerlo. Sin embargo, Haruno se hizo una, mandando a Medaka a traer gente junto a Mona, ya que esta era una forma de hacerlos pasear juntos, por más que no sea oficialmente eso. Mientras tanto, Mona pensaba qué hacer para conquistarlo, y pues vio cómo este se había quedado embobado con la casa embrujada, por lo que decidió entrar ahí para enamorarlo con sus actuaciones tímidas pero lindas. Aunque esta casa del terror estaba tan bien hecha que en serio le había dado el susto de su vida a Mona. Así que mientras que esta gritaba como loca, Medaka estaba de lo más feliz viendo lo realista que era todo, ya que al ser de un templo, le parecían muy interesantes estas representaciones de los cementerios, templos y fantasmas. Para su mala suerte, Mona se quedó atrapada en una de las lápidas, y pues él estaba en las suyas, así que Mona tuvo que forzar su falda para estirar su brazo y pedir ayuda, cosa que hizo que sin querer muestre de más. Debido a esto, Mona tuvo que salir corriendo súper avergonzada. Aunque cuando ya se calmó, devolvieron la lápida y siguieron con su tour por la escuela. Así que nuestra prota decidió que ambos harían lo que ella quisiera, ya que si Medaka seguía proponiendo lo que le gustaba, ella no iba a soportar. Sin embargo, por más que hicieran distintos planes en la escuela, Medaka no parecía estar interesada en acercarse a Mona, por lo que solamente se alejaba una y otra vez. Esto hizo que Mona casi se diera por vencida. Sin embargo, terminó llegando por casualidad al Puente del Amor, así que recordó la leyenda que Haruno le había dicho. Mientras tanto, su salón estaba sufriendo, puesto que sin Medaka no había nadie que cocine decentemente.
aunque no eran los únicos que la querían de regreso, ya que una chica llamada Asahi había ido a verlo, pero pues al final no se pudo. Volviendo con Mona, esta entró en pánico ya que todos se sorprendieron al verla con Medaka. Y si luego de verlo juntos suponían que eran pareja, pues se iban a volver fans de su relación como Haruno, lo cual dejaría el ego de nuestra prota por los suelos. Así que pensó rápidamente para decirles a todos que solamente estaba ahí para invitarlos al café que habían hecho en su clase. Esto tenía mucho sentido para sus fans, así que decidieron ir al café. Sin embargo, Mona no pensaba desaprovechar esta oportunidad, ya que aún podía tomar de la mano a Medaka sin necesidad de humillarse públicamente. Para esto fingió que se había caído y todo hombre le daría una mano en esa situación. Así que era un jaque mate, o por lo menos eso era lo que había pensado Mona, puesto que Medaka se pasó de chat al levantarla por las axilas, lo cual dejó bastante roja a nuestra waifu, ya que esto era incluso aún más vergonzoso. De todas maneras, su objetivo era enamorarlo sin importar si era en el puente o en el festival, pero pues eso también le salió bastante mal, ya que sus compañeras lo llamaron para que ayuden en el café, puesto que luego de la promoción de Mona en el puente, todas las parejitas habían llenado el café, y pues no estaban dando abasto. Debido a esto, Mona no tuvo otra oportunidad en el día, así que esta puso cara de derrotada. Sin embargo, Haruno no pensaba dejar que se rindiera tan fácilmente, así que los envió a guardar una mesa juntos. Mona igualmente estaba súper bajoneada, puesto que ya lo había dado todo durante el día, y en ese momento estaba tan deprimida que ni siquiera se había fijado por dónde estaba yendo, así que se chocó de casualidad con unas cajas y una de esas casi que le cae en la cabeza. Esto no fue así solamente porque Medaka la salvó, pero para eso tuvo que agarrarla de la mano y justo estaban en el puente del amor, por lo que podía intuirse que ambos habían cumplido el hechizo. Sin embargo, ambos se convencieron de que esto no era real, puesto que ya había pasado el festival, así que el hechizo ya no debería de funcionar. De todas maneras, era bastante vergonzoso para Mona, por lo que al día siguiente casi que no podía mirar a Medaka. Sin embargo, era obvio que estaba avanzando en su conquista. Entonces se armó de valor para tratarlo como siempre. Justo sus amigos le mencionaron a Mona que esta tarde iban a ir a los bolos para celebrar el fin del festival, así que nuestra waifu vio la oportunidad perfecta para conquistar a Medaka, ya que si sola no funcionaba, en grupo puede que sí. Por eso se lució en los bolos para que le chocara a esos 5. Sin embargo, a la hora de la hora, ambos recordaron el agarrón de manos, así que Mona arrugó al último segundo. Claramente, esta no quería que las cosas se quedaran así que se alejó un ratito y luego de calmarse regresó para dar el ataque definitivo, o sea, el beso indirecto. Esto no fue nada fácil, pero Mona estaba decidida a darlo todo, así que consiguió tomar de la bebida de Medaka. Sin embargo, cuando le tocó se ahorró problemas y le dijo que se la regalaba, puesto que ya no tenía ganas, lo cual dejó payasa a Mona. Todo su esfuerzo se fue al tacho por culpa del desprecio de Medaka. Al día siguiente, este mismo desprecio continuó cuando Mona se acercó a él y le recomendó utilizar mangas para calentar sus dedos, ya que Medaka le dijo que el frío no le molestaba, y esto había quitado cualquier opción de armar una conversación con él. Esto enojó bastante a sus amigos, puesto que estaba siendo demasiado duro con ella, así que lo citaron detrás de la escuela y Chou le dijo que sea un poco más amable, ya que su dogma le decía que no podía enamorarse, no que tenía que tratarla como basura, pues cosa que tenía un poco de sentido. Yuzuru por su parte no quería decir demasiado, puesto que si Medaka se ponía serio, era un rival demasiado poderoso. Pero igualmente pensaba que tratar mal a las chicas no era parte de su religión, así que podía ponerle alguito de voluntad. Con las palabras de estos dos, pues Medaka estaba un poco pensativo, pero Haruno remató diciendo que Mona era la persona más amable de la escuela, así que tratarla tan feo como lo hacía era algo imperdonable, cosa que hizo que Medaka se replanteara un montón de cosas, puesto que cuando la veías de lejitos, efectivamente era alguien que parecía muy amable con todos. Por eso decidió ser un poco más amable con ella, y comenzó ofreciéndole su libro apenas vio que Mona se había olvidado el suyo, pero pues esta se emocionó tanto de la iniciativa de Medaka que un poco más y se lanza con todo y mesa, lo cual espantó bastante a nuestro prota. Mona también se avergonzó un montón, puesto que por primera vez Medaka tomaba la iniciativa, y pues ella se pasó de desesperada. Sin embargo, él mismo regresó y juntó sus mesas, puesto que solamente se había asustado por lo rápido que se acercó a Mona, ya que respecto al amor, estaba confiado en que podía tratarla bien sin enamorarse, aunque sin querer queriendo terminó volviendo a nuestra waifu la mujer más feliz de la escuela. Gracias a esto empezó a creer que por fin estaba avanzando, así que al día siguiente salió de su casa con la confianza para seducir a Medaka. Justo por obra y gracia del destino, se lo encontró bajo la lluvia mientras que él le esperaba que pare, por lo que le habló para preguntarle si es que no tenía paraguas. Este le respondió que no, puesto que se lo había dejado a unos gatitos que se estaban mojando, cosa que solamente la enamoró mucho más, pero mantuvo su concentración en seducir a Medaka, ya que solo con que no la mirara feo luego de saludarlo, demostraba que era su oportunidad de oro para enamorarlo. Por eso fue que le dijo que podían ir juntos, cosa que Medaka aceptó solamente porque no quería ser insensible con ella.
pero pues el contacto era demasiado, así que Mona tuvo que mantenerse de lejitos nomás. Obviamente esta quería saber qué tanto se podía acercar para poder seducirlo de forma correcta. Sin embargo, en eso se dio cuenta de que Medaka se estaba mojando por cubrirla a ella, así que volvió a ponerse en modo loca enamorada por un momentito, aunque rápidamente volvió a tratar de acercarse para continuar midiendo. Al llegar, ambos estaban bastante mojados, así que decidieron entrar por el gimnasio, que pues era una zona más cubierta, por lo que vieron el partido matutino del club de básquet en el que estaba participando la estrella del club llamada Asahi. Esta era simplemente imparable, pero cuando vio a Medaka se puso bastante nerviosa, así que por poco le cae el balón a Mona. Felizmente Medaka logró salvarla, sin embargo Asahi no se disculpó ni nada, sino que le dijo a Mona que era su culpa de ella por quedarse babeando mientras que veían un partido de básquet. Esto fue súper fastidioso, pero pues Mona no podía perder los papeles, así que le dijo sí, con una sonrisita, ya saben, para evitar problemas. Sin embargo, Asahi le arrastró a una esquina para conversar a solas, puesto que quería saber si es que Mona era la novia de Medaka. Esta le dijo de una que no, pero pues Asahi no le creyó, ya que vinieron con un solo paraguas, y esto solamente podía explicarse si es que al menos le gustaba, pero sus amigas la separaron, puesto que Asahi estaba siendo demasiado intensa con Mona. Debido a esto, esta se quedó súper pensativa, puesto que no entendía por qué Asahi lo odiaba tanto, aunque estaba segura de que era el peor momento posible para que apareciera una rival, así que se puso a investigar. Curiosamente, Asahi era famosa en la escuela, puesto que hasta Haru no la conocía, y esto era porque era una promesa del deporte y los estudios, o sea que era la mejor de primero. Con tantos halagos, hasta Mona pensó por un segundo que Asahi era increíble, así que empezó a preocuparse un poco, pero pues al menos Medaka no parecía conocerla. Sin embargo, justo, Asahi apareció en el salón buscando a Mona para que le terminara de responder su pregunta. Para la mala suerte de Asahi, justo apareció Medaka, así que esta se puso bastante nerviosa, y su personalidad cambió por completo, ya que pasó de ser una chica súper agresiva y valiente a una chica que no podía pronunciar ni siquiera 3 palabras corridas. Esto ocasionó que se cayera de la vergüenza y por ende le mostrara sus braguitas a Medaka, así que inmediatamente se fue corriendo por el momento humilde que acababa de pasar, aunque la más afectada por esto había sido Mona, quien no entendía cómo es que podía hacerse una archienemiga tan fuerte, justo cuando la conquista de Medaka parecía estar dando frutos. Al día siguiente, Mona seguía sin creer que existiera una mujer que pudiera declararle la guerra como Asahi. Sin embargo, esta parecía muy decidida, así que se apareció otra vez en el salón de Medaka para tratar de hablarle, pero nuevamente se puso roja como un tomate, y para colmo Mona no pensaba dejarlo a solas, por lo que Asahi no pudo hacer mucho más que decirle los buenos días, y eso que con bastante vergüenza. Luego de un ratito, Medaka empezó a sentir curiosidad por Asahi, ya que hasta recordó su nombre, cosa que puso de los nervios a Mona, ya que si por azares del destino le gustaban las chicas como Asahi, todo su plan de conquista se iba a ir al tacho. Debido a esto, se puso manos a la obra y empezó a mostrarle a Medaka que Asahi no era la única buena en baloncesto, así que le tuvo que dar un show de habilidad y belleza como de costumbre. Luego de las clases de gimnasia, Medaka perdió la apuesta para ver quién recogía todos los balones, así que tuvo que quedarse solito. Sin embargo, Mona no dejó que estuviera solo. Además, quería que Medaka mejore su tiro, ya que era malísimo en baloncesto. Para enseñarle la postura correcta, se pegó y le dijo cómo es que se hacía, pero incluso ella sabía que se estaba pasando de caliente. Por desgracia para Mona, Asahi los vio con las manos en la masa, así que la acusó de mentirosa por decirle que no le gustaba Medaka. Sin embargo, esta siguió negándolo todo y diciendo la peor excusa de todas, o sea, que solamente estaba enseñándole a arrojar el balón. Claramente Asahi no le creyó ninguna palabra, así que también decidió enseñarle a tirar el balón, y para hacerlo bien pues necesitaba un buen abdomen, por lo que le dijo que hiciera plan junto a ella. Medaka aceptó todo inocente, pero cuando bajó se dio cuenta de que se le veía el escote de Asahi, así que empezó a ponerse un poco nervioso. Sin embargo, Mona no colaboró, puesto que cuando esta también se unió a la rutina, vio las intenciones de Asahi y se puso a competir contra ella, ya que en cuestión de cuerpo pues nadie le ganaba, por lo que Medaka no sabía dónde mirar. Asahi por su lado no pensaba dejar que Mona le gane, así que le dijo que seguramente las prefería más pequeñas como las suyas, cosa que terminó con el aguante del pobre Medaka, así que este tuvo que salir corriendo por el bien de su castidad, dejando a Asahi y a Mona súper avergonzadas, puesto que las dos se habían pasado de la raya para tratar de conquistar a Medaka. Al otro día, Medaka faltó por un resfriado y todos culpaban el que se había ido corriendo con la ropa mojada del gimnasio. Sin embargo, si se trataba de estar mojado, pues Mona lo había empapado durante el día por compartir el paraguas, así que medio que era su culpa. Por eso decidió seguir a los compas de Medaka, los cuales pensaban ir a visitarlo para ver que estaba bien.
Aunque Mona no fue la única quien decidió ir en secreto, ya que Asahi también estaba esperando que las clases terminen para ir a la casa de Medaka. Ya luego de clases, Mona siguió a sus Sims como tenía planeado, pero rápidamente fue encontrada por Asahi, así que la de entrar sola y en secreto ya no iba a funcionar. Para colmo, ella aún estaba diciendo que no le gustaba Medaka, e ir a la casa de un chico a escondidas para cuidarlo pues no es algo que haces por cualquier chico. Además, Mona pues era impredecible, así que Asahi no pensaba dejarla sola. Por eso entraron ambas a la casa de Medaka, cosa que era lo peor para el pobre chico, ya que controlar sus instintos con Mona ya era difícil, pero ahora también tenía a Asahi de yapa. Por eso Medaka trató de decir que estaría bien solo. Sin embargo, Mona se le adelantó y le midió la temperatura con su frente, así que esto puso de los nervios al pobre de Medaka, aunque por dentro seguía diciendo que no le gustaba y que solamente estaba tratando de enamorarlo por capricho. Asahi por su parte también quería ayudar, así que le pidió prestada su cocina a Medaka, aunque cocinar era algo que no estaba dentro de sus talentos. Así que al final, Mona tuvo que hacer la mayoría del trabajo. Para no perder contra ella, Asahi trató de ponerle bandas refrigerantes, pero Mona tampoco quería que la dejara de lado, así que ella también le puso, lo cual solamente ocasionó que le pusieran de más y Medaka pasara de sentir mucho calor a mucho frío. Para solucionarlo, Mona se puso su traje de enfermera, ya que ¿quién no quiere que una enfermera cuide de ti en tu propia casa? Sin embargo, Asahi le robó el traje de doctora que Mona trajo de repuesto y pues esta también salió súper seductora a cuidarlo, pero por suerte Medaka se había terminado quedando dormido, así que ambas pues se quitaron los trajes y empezaron a reflexionar sobre lo que estaban haciendo con sus vidas, ya que hacer cosplay para el chico que les gustaba era demasiado. Mona sobre todo no entendía por qué Asahi hacía tanto, entonces le preguntó qué era lo que le impulsaba a competir tanto con ella, y pues la respuesta era obvia, simplemente le gustaba Medaka, cosa que le pareció una razón tonta a Mona, ya que esta creía que se estaba exponiendo a una lucha demasiado dura solamente por un sentimiento. Sin embargo, Asahi quería un futuro con Medaka. Por desgracia, admitirlo fue demasiado vergonzoso, así que salió a comprar algunas cosas para poder respirar, aunque en ese tiempo Mona tenía a Medaka en sus manos. Sin embargo, este último se levantó de un momento a otro, mientras vemos que Asahi recién estaba regresando y estaba pensando en la forma tan simple en la que se había enamorado, ya que fue justo con la forma que siempre criticaba, o sea, el amor a primera vista. Ahora, volviendo con Mona, esta había recibido a Medaka en sus brazos, pero no porque él quisiera un abrazo de oso, sino porque estaba soñando. Por ende, rápidamente se regresó a la cama y Mona se percató que estaba tan indefenso que robarle un beso era tarea sencilla, así que empezó a acercarse poco a poquito. Pero al final pues le dio demasiada vergüenza hacerlo. Por desgracia, Asahi la vio súper pegadita a Medaka, así que pensó lo peor. Se llevó a Mona afuera para acusarla de mentir sobre sus sentimientos, ya que era obvio que le gustaba a Medaka. Nuestra prota respondió que no, que simplemente estaba molesta puesto que Medaka era la única que le ignoraba. Nuestra prota pues respondió que no, ya que decía que simplemente estaba molesta porque Medaka era el único que le ignoraba y que por eso quería enamorarlo. Pero pues esto claramente solamente era una excusa, así que Asahi intuyó que ni siquiera la misma Mona se había dado cuenta de sus propios sentimientos. Esto podría sonar bastante ridículo, pero la verdad que Asahi no podía criticarla tanto, ya que a fin de cuentas ella no podía controlarse cuando estaba cerca de él. Entonces prometió no decirle nada a nadie sobre lo que acababa de ver, y pues regresaron a cuidar a Medaka. Lamentablemente para Mona, ahora Asahi había ganado mucha confianza para acercarse a ella, y como de costumbre, Asahi podía leerle la mente a Mona, así que esta no podía actuar como la simpática Mona que todos amaban enfrente de ella. Para colmo, cuando los compas de Medaka preguntaron qué es lo que hacía Asahi ahí, esta de fría les dijo que conocía a Mona, puesto que ambas antes habían ido a cuidar a Medaka la tarde pasada, cuando este estaba enfermo, así que Mona tuvo que seguirle el juego y fingir que ambas eran amigas. Sin embargo, eso puso muy celosa a Haruno, porque ella había llegado primero y Mona todavía ni siquiera la llamaba por su nombre a ella, pero con Asahi sí lo hacía. Luego de un rato, Medaka llegó al salón, por lo que Asahi se puso nerviosa como de costumbre y regresó a su salón. Pero esta vez, Asahi no era la única que se ponía roja con Medaka, sino que Mona también empezó a actuar extraño al tenerlo cerca. Debido a que al escuchar a Asahi decir que le gustaba a Medaka, le había afectado más de lo que creía. Por eso empezó a evitarlo a toda costa y durante varios días, cosa que no quería, pero simplemente no podía evitar hacerlo. Luego de muchos y muchos autosabotajes, esta cayó desmayada, por lo que Medaka la agarró y la llevó a la enfermería, ya que Mona tenía un resfriado y lo más probable era que se le pegaba al ir a cuidar a Medaka. Debido a eso, este se disculpó por todos los problemas que le estaba causando a Mona, pero sin querer le dio la excusa perfecta a esta para no tener que admitir que le gustaba Medaka, ya que esta se autoconvenció de que estaba actuando tan extraño por culpa de la fiebre y no porque había estado enamorada de él.
Días después, Chou agarró el celular de Medaka y cambió su fondo de pantalla por una imagen de una chica en bikini, ya que este pajín creía que esto era lo más normal. Sin embargo, Medaka no quería ver ni ese fondo de pantalla, así que se fue a eliminarlo. Mientras tanto, Haruno le comentó a Mona que le había enviado una foto suya a Medaka, ya que le parecía una buena idea para engancharlo. Sin embargo, la foto que había enviado era una en la que Mona aparecía súper mal, así que esta le pidió que la borrara de inmediato, aunque para su mala suerte, justo se le terminó la batería a Haruno, así que no pudo hacerlo. Debido a esto, Mona no dudó ni un segundo y se fue a buscar a Medaka, el cual estaba de lo más chill tratando de eliminar esa foto, pero también tenía ganas de verla una última vez. En eso le llegó el mensaje, aunque no pudo abrirlo, puesto que luego tenía que mostrar el fondo de pantalla y no podía hacerlo ahí, así que corrió a un lugar donde nadie lo veía, y por suerte una chica le avisó a Mona dónde había ido Medaka, así que esta lo persiguió y la alcanzó en la azotea. Para la suerte de nuestra waifu, Medaka había dado prioridad a darle una última ojeada a la foto del bikini antes que al mensaje de Haruno, así que no había llegado a leer su mensaje. Por ende, Mona pudo eliminar la foto antes de que la vieran. Sin embargo, luego vio la foto de su pantalla, por lo que se quedó sin palabras y se fue enojada, ya que ella creía que era más linda que la chica del bikini, y por eso se puso súper celosa. Mientras se quejaba de por qué se iba con las imágenes de otras chicas teniéndola a ella delante, escuchó como Medaka le reclamaba a sus amigos por ponerle esa foto en su celular, por lo que la luz le volvió a los ojos. Otra cosa que también había escuchado era que un hombre de verdad tenía que poner a una chica como fondo de pantalla. Entonces Mona no perdió el tiempo y se tomó una selfie para enviársela a Medaka. Sin embargo, este solamente puso su cara de malote para no perder el control y le eliminó, cosa que enojó mucho a sus amigos y a Mona. En eso, Haruno apareció con una calabaza, ya que Halloween estaba cerca y por eso quería ver a nuestra waifu disfrazada. Sin embargo, eso también le dio la idea ganadora a Mona, ya que en una fiesta de disfraces podría sorprenderlo con algo que le guste. Por eso organizó una fiesta de Halloween con todo el salón, cosa que le encantó absolutamente a todos. Y por eso acordaron reunirse en la casa de Yuzuru. Medaka por su lado no estaba tan seguro, puesto que las fiestas no eran lo suyo, pero la presión social pudo más, así que no tuvo de otra más que aceptar. Ahora Mona solamente tenía que escoger el disfraz perfecto, por lo que organizó una reunión el fin de semana para que todos buscaran sus disfraces, cosa que podía tomarse como una cita grupal, pero le dijeron a Medaka que no pensara tonterías, ya que solamente iban a ir a comprar. Apenas llegó Mona dejó impactados a todos, ya que su presencia y belleza resaltaban aún más con ropa casual. Pero esta no pudo disfrutar por mucho tiempo, puesto que Asahi apareció gracias a que Yuzuru le había comentado sobre la fiesta, y la invitó por ser una amiga de Mona. Esta obviamente no pudo decir nada por su personalidad amable, así que se limitó a buscar un disfraz bueno. Sin embargo, más parecía una sesión de fotos y fanservice para Haruno, ya que Mona solamente se probaba todo lo que ella le pedía. Obviamente este no era su objetivo, entonces se fue a ver lo que escogían los demás, y por eso vio a Asahi escoger en la sección sexy, cosa que a Mona nunca le había funcionado. Por lo tanto, la dejó de observar, puesto que estaba confiada en que su experiencia tratando de enamorar a Medaka le daría su victoria. Por suerte para Asahi, su amiga Minami apareció, y resulta que esa había sido quien le había ayudado a Asahi para que le invitaran a esa fiesta, por lo que supuso que tendría problemas para escoger su disfraz. Tal y como pensó, Asahi no sabía qué ponerse, entonces también le dio una mano para escoger su disfraz, centrándose más que nada en ella y no en Medaka. Ahora, volviendo con Mona, esta se puso a escuchar la conversación de Medaka con sus amigos, ya que estos empezaron a hablar sobre lo que le gustaban en los disfraces de las chicas. Sin embargo, nuestra waifu hizo un poco de ruido, por lo que Medaka se fue a revisar y por poco y la encuentra. Pero pues Mona pensó rápido y fingió ser una cabeza de caballo de las que estaba por ahí. Gracias a esto se salvó y como premio doble vio como Medaka señalaba su disfraz favorito. Así que apenas los chicos se fueron, corrió directo a buscar cuál era el disfraz, pero se llevó con la gran sorpresa de que era ridículamente atrevido, incluso demasiado para ella. Curiosamente, cuando se trataba de conquistar a Medaka, Mona no conocía los límites ni la vergüenza, así que cuando todas mostraron qué habían escogido como disfraz, nuestra waifu rompió los ojos de todos mostrándoles su disfraz de momia, el cual solamente le cubría las partes que eran necesarias, así que daba mucha vergüenza, tanto a ella como a Medaka. Por desgracia, este ni siquiera había sido el que Medaka había elegido, ya que esta era más fan de algo infantil como un disfraz de abejita, así que Mona se dio cuenta de que era por las puras, y por eso fingió que solamente estaba bromeando con ese disfraz. Como era de esperarse, pues todos le creyeron, así que Mona recuperó su confianza y puso la fiesta de Halloween como el gran día para enamorarla.
Los días pasaban y Mona estaba ansiosa, puesto que ese día ya era la fiesta de Halloween y había conseguido el disfraz de brujita que Medaka quería, así que pensaba en conquistarlo de una vez por todas. Al rato llegó a la casa de Yuzuru y se fue a cambiar con las demás chicas, las cuales se sorprendieron de que no utilizara su disfraz de momia, aunque Asahi se alegró por ella ya que ese disfraz le parecía muy ridículo. Haruno por su lado también había cambiado, pero aún no mucho más cubierto, ya que era una fantasma de cuerpo completo que al parecer estaba de moda. Al ratito las chicas se le adelantaron, por lo que dejaron sola a Mona mientras que se terminaba de cambiar. Y justo se le había atracado el cierre de la cremallera, por lo que trató de buscar ayuda para cerrarlo. Por otro lado, Medaka también se acababa de cambiar a su disfraz de fantasma, que por casualidades de la vida era exactamente el mismísimo que el de Haruno. Y justo por eso Mona terminó confundiéndolo con el de ella, y pues lo metió a la habitación para que le cierre la cremallera. En ese punto Medaka ya había visto todo, por ende decidió calmarse, cerrarle la cremallera y hacer como que nunca estuvo ahí. Pero pues no pudo, puesto que le costó tanto esfuerzo cerrarle la cremallera que Mona pensó que le faltaba el aire, así que abrió su capucha y vio al mismísimo Medaka ahí abajo. Claramente no había sido un problema menor, puesto que le había visto toda la espalda. Y para que no se vuelva a repetir, Mona le hizo un nudito a Haruno, ya que no iba a soportar otro accidente como este. Después de esto, Mona se mantuvo alejada de Medaka, puesto que la vergüenza aún no pasaba. Sin embargo, tampoco quería que la fiesta termine así nomás, por lo que pensó que darle una foto suya era buena idea, pero pues podía borrarla como la última. Así que se arrepintió de inmediato. Por suerte para ella, Shou llamó a todos para un concurso de momias, en el que los ganadores serían fotografiados para el recuerdo. Y al ser un recuerdo, Medaka no iba a tener de otra más que conservar dicha foto, así que decidió participar junto a él. Lamentablemente, primero necesitaba ser su pareja en el sorteo, pero pues no era la única que quería a Medaka, ya que Asahi también iba tras él. Así que apenas Medaka sacó el número 8, estas trataron de buscar dicho número. Por casualidades de la vida, Haruno mandó a volar dicho número a la hora de escoger, así que tanto Mona como Asahi corrieron tras él, y pues lo agarraron al mismo tiempo. Claramente ninguna de las dos quería dejarlo, pero se le notaba que Asahi ni siquiera se estaba esforzando por quitárselo, solamente que no quería arrancárselo de las manos de forma muy brusca. Por ende, Mona jugó sucio para conseguirlo y lo hizo diciendo que Medaka la estaba viendo, cosa que pues no era cierto, pero solamente con mencionar su nombre hizo que Asahi se pusiera nerviosa y perdiera su fuerza. Gracias a esto, Mona consiguió la bola número 8 e hizo equipo con Medaka. Ahora solamente tenía que ganar la competencia, pero como la momificada tenía que ser ella, Medaka tenía que enrollarla con papel, lo cual era bastante difícil, ya que se ponía muy nervioso cada que sentía su figura con el papel. Además, también estaba peligrosamente cerca de tocarla, por lo que Medaka decidió hacerlo como sea, puesto que de todas formas no era que le importara mucho esa competencia. Mona por su parte se enojó con Medaka por no poder hacerlo bien, así que le mostró cómo es que se hacía, pero ni así Medaka le hizo caso. Por lo tanto, Mona trató de obligarlo a apretar sin importar si es que la tocaba o no, cosa que al final sí que terminó con el control de Medaka, así que este se rindió y terminaron perdiendo el juego. Esto la frustró bastante, pero en eso vio que las chicas le pedían fotos a Medaka sin mucho esfuerzo, y él la aceptaba sin decir nada, así que ella también quiso una foto con él, aunque con ella no era tan sencillo, ya que Mona sí que causaba cositas en la mente de Medaka, y por eso tuvo que negarse para que los pensamientos impuros no invadieran su mente. Debido a esto, nuestra waifu se enojó muy feo, así que le dijo tonto mientras que se tomaba la foto grupal, y pues al día siguiente Mona continuaba enojada, así que Medaka se fue con sus amigos para pedirles ayuda, ya que esta vez sentía que la había fregado con Mona. Estos le dijeron que no pasaba nada, que tranqui, puesto que era fácil tomarse una foto con ella, pero en vez de eso pues la había despreciado, así que le dijeron que se disculpe con ella y que solamente quería ser amable. Sin embargo, Medaka aún no estaba listo, así que se corrió apenas la vio, cosa que preocupó un poquito a Medaka, ya que ella en realidad no estaba molesta, sino preocupada porque su actitud en la fiesta haya malogrado todos sus esfuerzos. Debido a esto, Mona empezó a buscar la manera de volver a recuperar su relación medio pelo con Medaka. Y para su buena suerte, justo el profesor los mandó a los dos a limpiar. Así que Mona aprovechó y utilizó sus atributos para llamar la atención de Medaka mientras que limpiaba. Sin embargo, ya sabemos que esto solamente lo espantaba por su religión, por lo que Mona pues trató de detenerlo. En el intento pisó el balde y terminó mojándolo todo. Así que Medaka se tuvo que quedar, pero pues no estaba hablando mucho que digamos. Así que Mona sintió que se le partía el corazón. Para arreglar las cosas le pidió disculpas, ya que no quería molestarse, pero pues lo había hecho puesto que le había negado una foto. Sin embargo, Medaka también le pidió perdón, puesto que no era por ella que no quería tomarse una foto, sino que el problema era el mismo, que pues odiaba las cámaras. Esto tranquilizó un montón a nuestra waifu, ya que confirmó que Medaka en realidad no estaba molesto con ella,
ella, así que al final ambos volvieron a la normalidad. Aunque luego vemos que este men en su casa trató de probar cómo sería poner una foto suya con Mona de fondo de pantalla, y al final fue mucho más vergonzoso de lo que se imaginaba, así que nuevamente la borró de inmediato. Como que ya van avanzando las cosas, ¿no? Al día siguiente, la amiga de Mona llamada Tomo le escribió, ya que acababa de llegar a Tokio. Entonces era la oportunidad perfecta para encontrarse. Sin embargo, Mona no quería que lo hicieran en la escuela, ya que no pensaba arriesgarse a que la vean roja por un hombre, por lo que la citó súper lejos de aquí. Después, en la escuela, los compañeros de Medaka estaban tratando de invitarlo a planes para traer a Mona como de costumbre, pero pues este se negaba y negaba. Asahi por su parte estaba espiándolo, pero cuando se fue se le cayó su credencial, y pues Medaka la encontró, así que se fue a devolvérsela. Mientras, la amiga de Asahi le decía que esta pues tenía que ser más agresiva, ya que Mona tenía demasiada ventaja en la carrera del amor, y justo Medaka llegó para entregarle su credencial. Así que Minami no desaprovechó esta oportunidad y le preguntó a Medaka qué cosa iba a comer. Al escuchar que esta iba a comer un pan de la tienda, esta mandó a Asahi invitárselo como agradecimiento por devolverle su credencial, ya que era la oportunidad perfecta para acercarse más a él e intentar robarle un beso. Asahi claramente no tenía el valor para hacerlo, así que su primer coqueteo fue preguntarle si es que le gustaba el pan, literalmente. Cosa que Medaka respondió que sí, pero pues ahí nomás quedó. Entonces Asahi se dio cuenta de que si seguía tan nerviosa no iba a lograr nada. Entonces le cubrió los ojos para no verlo directamente. Gracias a esto, pudo mantener sus nervios bajo control, por lo que le dijo que no se habían visto mucho en Halloween, y que por eso quería jugar dulce o travesura con él. Pero como Medaka no tenía dulce, le dio un beso como travesura, aunque Medaka nunca se enteró de lo que había hecho, ya que seguía con los ojos vendados. Luego de clases, Tomo estaba de lo más chill enamorando a un montón de chicos a la vez, cuando en eso Mona por fin llegó para el gran reencuentro, por lo que Tomo dejó a todos los chicos súper ilusionados. Resulta que esta chica tenía la costumbre de enamorar a todos los hombres que veía, ya que se le hacía sumamente fácil gracias a sus grandes atributos. Mona por su parte siempre había sido la que se le hacía más linda a todos, así que reunía a la mayor parte de los hombres bajo sus pies, pero como al final siempre rechazaba a todos, pues Tomo se encargaba de consolarlos. Aunque no por mucho, puesto que había mucha demanda, así que saltaba de novio en novio. Esto ocasionó que ninguna conociera el amor verdadero, pero cuando Tomo le preguntó a Mona si es que se había enamorado en Tokio, pues esta lo dudó un segundo, así que Tomo tuvo sus serias dudas si es que su negativa era sincera. Por casualidades de la vida, Medaka pasó al restaurante en el que estaba Mona y Tomo, ya que este había ido a la casa de show para jugar, y pues le tocó ir por la comida. Solo con verlo, Mona se puso requete nerviosa, así que Tomo se dio cuenta en una que él era el elegido por su amiga. Por ende, la sentó y le empezó a preguntar si es que era su novio o algo parecido. Mona le dijo que no y que ni siquiera le interesaba. Entonces, Tomo empezó a coquetear con él para ver si es que era verdad lo que ella decía. Y la mejor forma de poner nerviosa a Medaka era con su gran delantera. Así que cuando este men le pidió que guardara esos melones, Tomo le pidió que le diera una manito con el cierre, puesto que ella tenía las manos graciosas. Esto debía de ser trabajo fácil para él, puesto que solamente era cerrar una casaca. Sin embargo, sus pechugas eran tan grandes que no era tan fácil que digamos, y pues esto como siempre puso aún más nerviosa a Medaka. Pero en eso lo llamaron para recoger su pedido, así que logró escapar con su castidad a salvo. Durante todo este tiempo, Mona tenía una cara de preocupación que nunca se le había visto antes, así que Tomo asumió que efectivamente estaba perdidamente enamorada de él, y pues esta vez se fue antes de que Mona pudiera negarlo. Con esto, Mona pensaba que todo había terminado, pero pues nada más alejado de la realidad, ya que Tomo había entrado a su misma escuela, así que a partir de ese momento tendría que lidiar con ella por el resto de su vida escolar. Como de costumbre, Tomo caía muy bien a las chicas, sobre todo porque era amiga de Mona, y pues a los chicos también, aunque en ese caso por lo linda que era. El único que no se presentó fue Medaka, pero porque ya la había conocido la tarde pasada, cosa que los chicos pues no se tomaron tan bien, ya que fue el real suertudo por encontrársela de casualidad. En eso, Tomo demostró a todos lo cercana que era su relación con Mona, acariciándole los pelos, puesto que ahora estaban más grandes que la última vez que los tocó. Así que nuestra waifu se la llevó bien lejos para regañarla por manosearla de esa manera, ya que pues era una mala costumbre que mantenía desde secundaria, y siempre la había molestado que lo hiciera. Tomo le dijo que se calme, puesto que solamente había aumentado sus posibilidades con Medaka. Sin embargo, Mona no sabía cómo decirle que no estaba enamorada, así que le contó sus razones para querer enamorar, cosa que solamente convenció aún más a Tomo de que Mona sí que estaba enamorada. Para demostrarlo empezó a rajar de Medaka, y apenas lo hizo pues nuestra waifu lo defendió, ya que para ella no estaba tan mal, que en idioma de mujer es que se moría por él.
así que Tomo se comprometió a ayudarla a darse cuenta de lo enamorada que estaba de Medaka. Debido a esto, apenas tuvo la oportunidad le dijo a Mona cómo cambiaba su actitud cuando estaba cerca de él, y lo primero que le resaltó fue que no comía cuando estaba cerca de este, pero pues Mona ya había comido antes, así que simplemente pues no tenía hambre. En eso llegó Asahi para conversar con ella. Sin embargo, a Tomo le gustó tanto Asahi que se abalanzó contra ella. Una vez que se deshizo de Tomo, por fin pudo llevarse a Mona a un lugar a solas, ya que tenía que confesarle lo del beso, y por más que no tenía que hacerlo, no quería sentir que estaba jugando sucio, así que se le confesó y dejó a Mona sin palabras. Justo Toma también estaba ahí de chismosa, así que esta también se ganó con el chisme, cosa que le pareció un bombazo, ya que le parecía la razón perfecta para que Mona se ponga las pilas. Por eso le dio una oportunidad de oro a su amiga, organizando una fiestita de bienvenida para ella misma. Sin embargo, pues Mona solamente dijo que sí y se fue a su casa a procesar lo que acaba de escuchar, ya que si ambos se habían besado, cabía la posibilidad de que empiecen a salir, aunque pues tampoco dijo que eran novios, y no es como que eso afecte a su ego de abeja reina. Sin embargo, cuando pensaba en Medaka de novio con Asahi, pues se molestaba bastante, así que se pasó toda la noche intrigada por no entender sus propios sentimientos. Debido a la desvelada, al día siguiente apareció con cara de muerta, pero pues lo más importante se venía recién. O sea, la llegada de Medaka, así que Asahi tomó la delantera saludando primero, aunque Mona despertó y no dejó que se le adelantaran por mucho. Entonces, como ambas estaban luchando por la atención de Medaka, Tomo reveló a dónde iban a ir, que pues era un parque de diversiones conocido por ser el Parque del Amor, o sea que era el escenario perfecto para que Mona corone su relación. Una vez que llegaron al parque de diversiones, Mona estaba súper atenta, puesto que tenía que preocuparse de Asahi para que no hiciera nada raro, y pues también de Tomo, puesto que era obvio que estaba tramando algo. En eso, Minami les dijo que quería ir a la montaña rusa, por lo que todos se fueron a esa atracción. Pero la razón por la que Minami quería ir ahí no era solamente porque le gustaba, sino que ya tenía todo preparado con Asahi para que ésta pudiera pedirle a Medaka que la acompañara, puesto que según ella le daba miedo esa atracción. Medaka simplemente no podía negarse, entonces Mona pensó que se le estaban adelantando. Sin embargo, no podía decirle nada, sino quedaría como una desesperada por querer entrar a la montaña rusa con Medaka. Debido a esto, estaba dispuesta a ver cómo Asahi le quitaba su hombre en su cara, pero pues Tomo no dejó que eso pase, así que les dijo que ella no podía entrar a la montaña rusa con Mona, ya que esta le daba demasiado miedo, así que le pidió a Medaka que acompañara a Mona luego de su tramo con Asahi, o sea que no iba a perder contra ella, gracias a que nuestra waifu también le iba a tocar su viajecito con Medaka. De todas maneras, la primera en actuar iba a ser Asahi, así que decidió ir con todo, y cuando digo que con todo, pues era con todo, ya que apenas entraron le pidió que la agarrara de la mano para que no tuviera tanto miedo, cosa que puso muy tenso a Medaka, pero pues Asahi se encargó de sostenerla bien fuerte para que la experiencia sea única. Gracias a esto, la waifu salió súper emocionada de la montaña rusa, ya que había dado un gran paso, pero pues esto solamente hizo que Mona se pusiera aún más nerviosa. Para colmo, sus amigos habían visto a Medaka agarrado de la mano con Asahi, cosa que solamente hizo que nuestra waifu pensara que tenían que hacer algo espectacular, ya que no solamente le había dado un beso, sino que también habían bajado por la montaña rusa agarraditos de la mano. Lamentablemente hacer lo mismo no era una opción, así que en vez de hacer algo para enamorarlo, decidió descartar si es que le gustaba a Asahi, por lo que le preguntó si esta le gustaba. Medaka quedó en silencio por un rato, así que Mona empezó a sudar frío, pero al final dijo que no, aunque pensó que estaba en una conversación cliché típica de Tokio, así que le devolvió la pregunta, cosa que dejó sin palabras a Mona, ya que esta decía que no le gustaba a nadie, pero en realidad sospechaba que Medaka podía gustarle, así que no terminó diciendo ni pío y se generó el silencio más incómodo de todos. Medaka por su parte quedó bastante bajoneado y Mona súper distraída, ya que Medaka había interpretado el silencio como algo malo, cuando ella pues solamente no sabía qué decir, así que el ambiente se puso muy incómodo entre los dos. Para que solucionen sus problemitas, Tomo los envió a comprar algo juntos. Sin embargo, en el puesto había una promo de parejas, por lo que estos decidieron fingir que eran novios. Hasta aquí todo chévere, pero pues aún tenían que probar que en realidad eran una pareja. Así que el dueño les pidió que hicieran algo que solamente una pareja podría hacer, algo como un beso. Así que Medaka no quería hacerlo, pero Mona sí, ya que era una gran oportunidad para besarlo sin que pudiera negarse. Medaka se quedó inmóvil al ver que Mona se acercaba en serio, así que prácticamente se resignó. Sin embargo, al final fue ella quien se detuvo, por lo que terminó confesándole al de la tienda que habían mentido al decir que eran novios. Después de eso, nuestro prota se calmó y regresó junto con los demás, por lo que continuaron con el paseo por el parque de diversiones. Pero luego de esta gran oportunidad, Asahi tomó la delantera y empezó a llevarse a Medaka a todos lados, ya sea a la casa embrujada, a las atracciones y hasta a comer, por lo que Mona no tenía ni una oportunidad para estar cerca de Medaka.
Debido a eso, Tomo le advirtió que tenía que ser más atrevida o de lo contrario no podría contra Asahi. Y si esto pasaba, no tendría su dosis de diversión, ya que Tomo hacía todo esto para ver la cara de Mona nerviosa. Esta última creía que solamente le estaba molestando, pero nada que ver, puesto que Tomo en el pasado la conocía como una chica que siempre ponía una cara falsa para agradarle a los demás. Eso siempre le molestó a Tomo, pero cuando la vio reaccionando de forma honesta por Medaka, le dio ganas de seguir haciéndolo, ya que por primera vez en su vida era honesta con sus reacciones. Estas palabras dejaron pensando a Mona, puesto que no esperaba que Tomo se fijara tanto en ella. Sin embargo, también se avergonzó, puesto que no se había dado cuenta hasta ahora que su imagen de abeja reina había desaparecido por momentos cuando estaba junto con Medaka. Para colmo, en lo que pensaba se terminó quedando atrás, y un grupo de personas la chocó, por lo que su celular se cayó en la fuente. Debido a esto, perdió a sus compañeros y no podía comunicarse con ellos. Pero siempre se puede estar peor, así que un par de chicos, con la realidad completamente alterada, se aparecieron frente a ella, mientras sus amigos se dieron cuenta de que Mona había desaparecido, así que se dividieron en grupos para buscarla. Sin embargo, Asahi no pudo seguir a Medaka en su búsqueda, ya que esta no podía correr con un helado en la mano. Gracias a eso, Medaka fue solito a buscar a Mona y terminó encontrándola mientras que los dos chicos desubicados trataban de llevársela, así que les gritó que la dejaran en paz, por lo que Mona aprovechó para zafarle y decirles que él era su novio. Como Medaka tenía ojos de psicópata, estos decidieron dejarla en paz, pero pues apenas se fueron, esta se puso muy roja, ya que ver algo tan heroico de Medaka la había puesto roja y caliente. Dos cosas que no le gustaban nadita, puesto que no va con su personalidad de abeja reina. Medaka por su parte le preguntó por qué no respondía el teléfono. Entonces Mona le contó el accidente que le había pasado. Obviamente a Medaka le pareció ridículo, sin embargo el karma le llegó de inmediato, ya que le pasó exactamente lo mismo. Debido a esto, no tuvieron de otra más que caminar por ahí hasta encontrar a los demás. Pero pues antes de eso Mona se dio cuenta de que Medaka quería subirse a la rueda de la fortuna. Nuestra waifu no estaba segura si es que entrar o no, puesto que era un espacio bastante cerrado y a solas. Pero él se veía tan emocionado que terminó diciéndole para entrar con la excusa de que desde arriba podían buscar a los demás. Una vez adentro, Mona se puso súper nerviosa, cosa que era demasiado raro para ella. Pero mientras Medaka veía el parque de diversiones como un niño en dulcería, Mona se puso a pensar todas las veces que se había puesto en esa situación por culpa de Medaka, y en realidad habían sido varias, por lo que terminó aceptando con mucha vergüenza que efectivamente se mostraba tal y como era cuando estaba con él. Esto no tenía una explicación para Mona, pero en eso recordó que Tomo le atribuía todo a que Medaka era su primer amor, pero eso sí, que aún era muy pronto para que Medaka lo acepte. Para demostrarse a sí misma que no sentía nada, decidió acercarse a Medaka y mantener la calma, pero apenas se paró, el asiento se movió y casi cae encima del chico, por lo que su cara se puso roja y por primera vez se vio con esa expresión en el rostro gracias a los vidrios de la rueda de la fortuna. Medaka de una se dio cuenta de que Mona estaba actuando un poco raro, así que le confesó que no era la primera vez que la veía así. Esto hizo que Mona se quisiera meter debajo de una piedra. Sin embargo, Medaka no lo decía para hacerla sentir mal o para decirle algo por el estilo como que se veía fea, sino todo lo contrario, ya que cuando actuaba raro era cuando más a él se le aceleraba el corazón y cuando le parecía más linda de lo normal. Estas palabras aceleraron aún más el corazón de Mona, por lo que ésta empezó a sospechar que se estaba enamorando, pero pues no quería aceptarlo aún así, puesto que era Medaka quien tenía que caer rendido a sus pies. Sin embargo, él se alegró porque por casualidad vio a sus compañeros, y solamente esa sonrisa fue suficiente para terminar con todas las excusas y mentiras que Mona se decía a sí misma, por lo que al fin no le quedó de otra más que aceptar que a sus 17 años se había enamorado por primera vez en su vida. Debido a esto, Mona se mantuvo completamente callada, cosa que le puso los pelos de punta a Medaka, ya que así le parecía mucho más linda de lo habitual. Así que todo el tiempo que demoraron en llegar con los demás, el pobre se la había pasado meditando para no caer ante los encantos innatos de Mona. Cuando por fin llegaron con sus amigos, este les contó que su teléfono se había destrozado y que por eso habían tardado tanto en encontrarlos. Sin embargo, Mona no se veía igual, ya que cuando Asahi se encaró con ella para preguntarle si es que había hecho algo con Medaka, nuestra waifu se puso súper roja. Los demás no le dieron mucha importancia y propusieron ir a comer antes de regresar a sus casas, pero Mona no tenía ganas de seguir en el parque de diversiones. Entonces le dijo a todos que estaba bastante cansada y que por eso prefería volver a su casa. Obviamente sus amigos aceptaron, puesto que la mayoría no podía ni decirle que no. Pero en el camino, Tomo se puso de chismosa para averiguar por qué estaba tan rara. Mona trató de decirle que no le pasaba nada, pero pues era imposible ocultarlo. Así que le confesó que se había puesto así, puesto que Medaka siempre se dio cuenta cuando se le caía la máscara por estar cerca de él. Y que no contento con esto, también le dijo que se veía muy linda cuando esto pasaba. Y pues todo esto ya era suficiente como para ponerla
nerviosa, pero para colmo confesó que se dio cuenta de que estaba enamorada, así que Tomo se alegró por ella ya que se estaba demorando demasiado. Luego de bajar, corrió para encontrarse con Asahi, puesto que ella también tenía que confesarle que había descubierto que estaba enamorada, ya que ella, como su rival, tenía que estar enterada que ahora iban a pelear en serio por el corazón de Medaka. Asahi se sintió un poco triste, puesto que le hubiera gustado que Mona nunca se diera cuenta, ya que obviamente así hubiera sido más fácil. Sin embargo, fue su culpa por despegarse de Medaka, así que simplemente le dijo que no perdería, puesto que en el amor importan más cosas que el aspecto, quién llegó primero y quién le echaba más ganas. Sin embargo, Mona tampoco pensaba en perder, así que reunió todo su valor y le gritó a Asahi mientras que se iba que no se rendiría en su lucha por el corazón de Medaka. Lamentablemente, en su primer día enamorada amaneció enferma por primera vez en su vida, así que se quedó en casa y se la pasó pensando sobre lo que iba a hacer de ahora en adelante, ya que seguía queriendo enamorar a Medaka, pero pues todo lo que había hecho nunca funcionó. A la hora del almuerzo llamó a Tomo, puesto que estaba muy aburrida en casa, cosa que Tomo atribuyó a Medaka, ya que si no podía verlo se aburría un montón. Obviamente esto era cierto, pero Mona no lo iba a admitir ni loca, así que Tomo simplemente le dijo que la iba a llevar con Medaka para que puedan conversar. Cuando Mona escuchó esto se puso como loca, puesto que estaba desarreglada y en pijama, aunque aún así Medaka se puso súper nervioso al verla. Entonces Mona pensó que estaba molestándolo. Sin embargo, el mismísimo Medaka fue quien le dijo que podían hablar, puesto que no le incomodaba. Así que empezaron a parlotear de cosas muy normales, pero sin importar de lo que hablaran. Mona igualmente se enamoraba cada vez más y más de Medaka, ya que solo por hablar con él sentía que tenía la mejor conversación del mundo. Esto hizo que se diera cuenta de que si empezaban a salir juntos iban a poder conversar así todos los días. Sin embargo, su madre entró al cuarto puesto que la escuchó hablar. Entonces Mona escondió la tablet entre sus piernas para que su madre no se entere que estaba hablando con un chico. Aunque debido a esto, Medaka tuvo vista viva hacia sus bragas, lo cual sí que fue demasiado para ambos, por lo que cortaron la llamada. Al otro día, nuestra prota estaba completamente curada, así que reanudó sus actividades de seducción para que algún día pueda tener una cita con Medaka. Esta quería ir de compras, ir al cine o ir a la playa y agarrarse de las manos. Ya saben, cosa de novios súper acaramelados. Con eso en mente, fue a la escuela con toda la actitud, cosa que alegró bastante a Tomo, pero apenas vio a Medaka los nervios regresaron, así que trató de mentalizarse para hablarle con naturalidad. Para su mala suerte, esta vez Medaka estaba con la chispa, ya que fue él quien saludó primero, cosa que destruyó la estabilidad mental de nuestra waifu, y por eso se le cayó el borrador. Medaka se fue a recogerlo, pero en el intento se chocó con la mano de Mona, lo cual lo puso súper rojo, aunque nada en comparación con Mona, ya que ella estaba ultra ruborizada, tanto que no pudo soportar más y se fue a su casa diciendo que aún estaba enferma, por lo que su lucha por conquistar a Medaka aún no acababa, ya que más bien parecía que acababa de comenzar. Bueno, como me interesó un poquito este anime, chequeé si es que ya tenía final su manga, pero en realidad no ha terminado aún, y lamentablemente la relación entre Mona y Medaka no ha avanzado casi nada. Es más, inclusive vi que Asahi besaba a Medaka en el capítulo 199. Así que no sé si es que vamos a tener un Rena Girlfriend o algo parecido, pero esta relación no avanza nada a pesar de que ya se saben que se gustan los dos. Pero bueno, si es que le gusta mucho este anime, puede que haya una parte 2 en algún momento cuando este manga termine. Y listo gente, como ya saben, esto fue todo lo que hay animado del anime de Kuroi wa Medaka ni Watashi. Así que como siempre intentaré dejarle 2 animes parecidos en las pantallas finales. Chao.